Buenos días. Bendito sea el Señor que nos permite reunirnos y sobre todo reunirnos para alabar, bendecir y glorificar a su santo nombre. Y sobre todo utilizar el poder que nos ha dado de poder ir confiadamente ante su trono, orar, clamar, pedir por las necesidades del pueblo de Dios. Padre, gracias por este día, gracias por el don de la vida, gracias por la conciencia que nos das del papel que nos toca jugar en nuestro tiempo. Gracias por tu amor y misericordia y sobre todo, gracias por la preparación que estás haciendo en nuestras vidas para que nosotros podamos ser testigos de ti, Señor. Gracias. Ponemos ante ti esta enseñanza y clamamos que nuestra mente y nuestro corazón se abran a ella, que se abran a tu palabra y que tu palabra como espada haga esa transformación que tanta necesidad tenemos para no seguir haciendo surco en nuestra mente y nuestro corazón con las viejas tendencias, sino por el contrario, Señor. Con la luz que tú nos has dado y la luz que nos sigues dando, encontremos el horizonte de tu verdad, el horizonte de ese caminar de la vida de la santidad y de la vida de la glorificación. Por tu amor y en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Gracias, Señor. Bendito y bendito seas por siempre. Amén y amén. ¿Ok? Estamos en la coinonía base, coinonía, el pensar y el sentir en el Espíritu. Estamos hablando de las puertas. Hoy es 19 de mayo del 2014. Y hoy seguimos con el tema de un lugar ideal. Cuando estoy hablando de un lugar ideal, estoy hablando en este caso del Antiguo Testamento, específicamente del libro de Génesis. Recuérdense que la temática que hemos traído hasta este momento ha sido la apertura. Estamos hablando de las puertas y hemos hablado de la apertura del Señor cuando Él engendró a Jesucristo. Y por medio de Jesucristo viene toda la creación, y hablamos primero de la creación de los seres espirituales, y actualmente estamos hablando del hombre, la puerta del hombre, el momento en el cual Dios hizo al hombre, en dónde lo hizo y dónde lo puso, es lo que hemos llamado ese tiempo temporal, tiempo de la prueba del libre albedrío. Y en lo que se refiere al estudio del hombre, o a la puerta del hombre, pues han habido varios temas que hasta este momento ya hemos visto. Vimos el diagrama, vimos parte del Génesis, la creación del hombre, el hombre en su condición original, me refiero a los 5 sentidos del espíritu, del alma y del cuerpo. Ustedes podrán ver que allá atrás ya tenemos 2 diagramas de la reverenda Hitch, ahí están los sentidos y ahí está el tabernáculo, para que cada vez que nos toque el tema solo miramos para allá y ahí vamos a ver en dónde estamos parados. Así es que ya vimos la provisión de Dios, estamos en este momento en un lugar ideal y todo lo creado tiene un tiempo. Todo lo finito tiene un tiempo. O sea que de esta manera, la misma creación donde nosotros estamos va a tener su finiquito, va a llegar a su... y de ahí pasaremos a otra esfera. Por último, vamos a ver la orientación de los sentidos del cuerpo, del alma y del espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver cómo el Señor hizo toda la estructura del ser humano. Ustedes ven el tabernáculo tiene 3 partes, atrio, lugar santo y lugar santísimo. También Dios hizo al hombre en 3 estructuras, espíritu, alma y cuerpo. Cuando nos enfocamos en el tabernáculo y uno estudia el tabernáculo, es una cantidad de elementos. Es enorme la cantidad de elementos. Solo primero colores, después lo que son las columnas, los capiteles, las basas, lo que son los tensores, lo que son los clavos. Cada elemento de esto tiene un mensaje, pero esto solo es la parte exterior de lo que es el tabernáculo, el cual está cubierto por un velo blanco y tiene adelante 4 colores. Y cuando vamos viendo los muebles y vamos especificando cada uno de ellos, encontramos un montón de detalles. No todos los muebles tienen dimensiones. Entonces vemos que el tabernáculo es muy complejo. Por eso el Señor le dijo a Moisés en 4 oportunidades, sube. ¿A dónde subió? ¿Al monte Sinaí? No, subió ahí arriba. Y allá arriba el Señor le mostró a Moisés cómo debía de ser hecho el tabernáculo. Era tan complejo que no solo era cuestión de decírselo, sino que Moisés lo tenía que ver para cuando se hiciera aquí en la tierra, se hiciera conforme al modelo de Dios. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces el hombre
de alguna manera, en analogía, viene a ser un montón de elementos complejos. El ser humano tiene muchos elementos a nivel de su espíritu, alma y cuerpo, como lo hemos visto. Por eso el hombre se compara con lo que es el tabernáculo. De hecho, Jesucristo bajó y viene a ser el tabernáculo viviente, la palabra viviente. Y nosotros, ¿qué somos ahorita? ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 6, 19? Somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Acaso no sabéis? Pues, buena pregunta la que se echa Pablo a todos los de Corintios. ¿Qué acaso ustedes no saben que son templos del Espíritu Santo? Ya dejen de hacer eso, ya dejen de hacer lo otro. Ustedes están consagrados para Dios. Entonces, al hablar de la orientación de los sentidos del cuerpo, tenemos que ver cómo fue que Dios hizo al hombre en toda su complejidad y cómo toda esta complejidad está orientada hacia Dios. Y cómo el pecado volvió corrupto todos los sentidos. Todo eso nos falta todavía, o sea que imagínense que el último punto posiblemente nos va a llevar 4 lunes para que podamos entender primero el orden de Dios y luego el caos, la corrupción, la anarquía que hubo interiormente, el desajuste y la forma como el hombre ha caminado errantemente todo este tiempo. Bien, así es que estamos en un lugar ideal para los propósitos y todo lo creado tiene un tiempo. Estábamos en observaciones porque vimos que hay muchos detalles en el Génesis. Recuérdese que el libro de Génesis es el libro de los principios. Es el libro de los principios. Y al hablar de los principios estamos hablando de que la Escritura tiene en el Génesis un montón de elementos que tenemos que tener conciencia de él. Y entre ellos, ustedes se recuerdan que hablábamos de un río, nos quedamos en el río. Y dijimos que el río estaba fuera del corazón del hombre. ¿Cierto? Si ellos comían del árbol de la vida, ¿qué iba a brotar dentro de ellos? ¿Qué dice Juan capítulo 7, versículos 37 y 38? Dona imaginaria. Porque todos los que crean en quién y brotarán ríos. Entonces, si yo tomo la palabra y la leo, la hermenéutica me dice que la palabra se responde a sí misma. ¿Y esto qué quiere decir? Y resulta que en otra parte de la Biblia me da la respuesta. Si usted se va a Apocalipsis, va a encontrar que del trono de Dios, ¿qué sale? Un río, pero hay una calle. ¿Y esa calle de qué material es? Pero ¿cómo es posible que sea de oro? Pero dice que es de como un río cristalino, que el oro es transparente, pues. Habla de un río. Y dice que a la par de ese río, ¿qué había? ¿Cuántos árboles? 12 árboles. ¿Y sabe usted lo que producen esos árboles? Frutos, un fruto cada mes. Y las hojas sirven para la sanidad de los que no van a estar, ¿en dónde? En la ciudad de Jerusalén. ¡Hala! ¿Vos? ¿Qué? Toda la palabra está así. Toda está unida. Ahora hay que saber un poquito aquí y un poquito allá y se va formando toda la estructura. El río estaba fuera del corazón del hombre, pero el Señor quería que el río estuviera dentro de nosotros. ¿Y vos cómo lo sabes? Y no dice pues en el Nuevo Testamento de que todo el que crea en él, ¿qué va a pasar? Brotarán ríos de agua viva. Y provocará la limpieza. ¿Qué hace un río de agua viva? Vamos a ver, usemos lo natural para lo espiritual. Un río que ha estado oxidado y ha estado todo el tiempo con la misma basura y como el mar muerto, no para ahí va, pero ¿qué pasa cuando no hay movimiento de agua? Se estanca. Y cuando hay movimiento de agua fresca, ¿qué provoca? Limpieza. Es el fluir de Dios, es un fluir eterno, porque Dios es eterno, es omnipresente, omnisciente, etcétera. Entonces el río de Dios fluye en una forma que va sacando de nosotros todo lo que antes nos tenía atado. Por eso es necesario que el grifo de Dios se abra, y la forma de abrir el grifo es por medio de creer en Cristo. Al creer en Cristo, nueva vida. La semilla de Dios entra en nosotros. Por eso es tan importante ver este río. Otra de las figuras curiosas y que nosotros necesitamos es entender que todos nosotros, en forma individual,
en forma congregacional, en forma de nación, en forma de continente, en forma de mundo, en forma de galaxia, estamos en las manos de Dios. En pocas palabras, ¿está todo en las manos de Dios? Sí. ¿Pero está usted en forma personal, en su mano? Sí. Este principio es inalterable. Porque así como Jesucristo hizo todo, todo es sostenido por Él. Entonces la línea de abajo representa la mano del Señor. Y si esta es la mano del Señor, ¿cuál es el nombre de esa mano? Es Jesucristo. ¿También Jesucristo se llama? Igual que su papá. Es el tetragrama, es el mismo. Ahora, ¿quién me hizo a mí? Ahora, ¿quién sostiene a Jesucristo? Vámonos para atrás. Nosotros fuimos hechos ¿por quién? ¿Por quién? Ay Dios, pueblo de Dios. Pero no se me queden, o me voy para allá. Entonces, ¿en quién nos hizo a nosotros? Si nos vamos para acá, ¿nos hizo quién? Y Cristo es mí. Y si me voy para atrás, ¿en dónde estaba Cristo? En el seno. Yo puedo decir que está la roca eterna. Roca eterna. Independientemente de la roca eterna, el seno de Dios, está la roca que sostiene todo lo creado por Dios. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Tiene sentido. ¿Quién sostiene a Cristo? ¿Acaso Jesús no dice, el Padre es mayor que yo? ¿Y por qué es mayor que yo? Porque Él salió de la eternidad para entrar, para hacer toda la obra. Él en este momento está sujeto ¿a quién? Entonces, ¿quién es mayor? Miren cómo Cristo define la posición de Él. No, yo no soy bueno, Él es el bueno. Cómo Él no se enfoca en sí, vengo a hacer lo que mi Padre dijo. Y no se pierdan este domingo porque van a encontrar un montón de verdades en relación a qué vino Jesús y para qué vino y qué vino a hacer. Cuando un embajador llega a otro lado, ¿con quién se presenta? Señor presidente, mucho gusto. Y usted, yo soy el embajador de... bien, y vengo. Entonces, ¿qué hace? Presenta sus credenciales. Este domingo vamos a ver las credenciales del Señor y lo que viene a hacer sobre la tierra. Así es que es importante todo esto para que podamos tener claridad. Entonces, encima de esa mano, ¿quién está? Usted, diga, yo. Ese es usted. Ahora, imagínense, en el Edén estaba ¿y qué tenía a su alrededor? Traje de luz. Porque si Dios es luz, y tiene su protector de tinieblas de santidad, porque las tiene, no son tinieblas de maldad, son tinieblas de santidad, son tinieblas para evitar que la creación sea lastimada. Si Dios es traje de luz, o Dios tiene traje de luz, y nos hizo a nosotros a imagen y semejanza de Él, ¿cuál es nuestro traje? De luz. Entonces aquí podemos ver el hombre. Ahora, el hombre, si hubiera comido del árbol de la vida, ¿qué hubiera padecido en su corazón? Ríos de agua viva. Lo mismo que pasó en usted ha pasado en mí, solo que en vez de ser el árbol, la forma como se presentó, a nosotros se nos presentó como el siervo de Dios. ¿O no? El que viene a servir. Ahora, ¿qué provoca Él en nosotros? Ríos de agua viva. Nos saca de la muerte, nos saca del infierno. ¿Sí? Y comienza el proceso de sanidad y comienza a fluir el río de agua viva. Esto es lo que pasó o debió haber pasado en el Edén, pero veamos, la palabra amor tiene dos significados, que fue lo que platicamos la semana pasada. La palabra amor a nivel hebreo quiere decir ahab. Y ahab en la terminología para nosotros quiere decir dar y atraer. El amor de Dios Él se da con el fin de atraernos. No se trata de dar amor porque ni modo, ¿verdad? Y el amor trae una consecuencia secundaria. Y eso es lo que hace Dios. Entonces vamos a ver estos dos elementos. En esta nos quedamos la semana pasada, dar y atraer. Y dijimos que dar es vaciarse, darse a sí mismo, entregarse como el que sirve. Filipenses lo dice claramente. ¿Quién era Jesús? Era el Hijo de Dios. Y dice que dejó todo. Se anonadó, es la palabra.
Y vino a ser hombre, semejante a hombre, para servir ¿a quién? Al hombre. Entonces vemos el interés de él. Ahora, el interés de él solo está reflejando el interés ¿de quién? Del Padre. Y así como está el vaciarse, está el atraer. Se aproxima, se da para atraer. Él muestra lo que Él es. Él no le está diciendo, esto es importante, Él no le está diciendo a los ángeles, alábenme. Esta idea a mí me choca en mi corazón. Cuando dice que el hombre tiene que alabar a Dios porque es su obligación. Hay un principio que yo diría sí por creación. Pero Dios es lo suficientemente bello, santo, para que Él por sí mismo, sin decirle nada a nadie, la creación lo alabe. Vea usted. Dios no le está pidiendo a nadie, por el contrario, Él conoce nuestra necesidad y derrama su amor para que despertemos a aquel que nos ha dado el don de la vida y despertemos al llamado de Él, que es un llamado eterno. Aclarando un poco el nombre, ahora vamos a aclarar el nombre. Más adelante, si nos da tiempo, vamos a aclarar las letras del nombre del Señor. Hemos hablado de que el nombre de Dios se compone de 4 letras. Estas 4 letras se conoce como el tetragramatón. Son 4 letras del alefato hebreo y son las letras más humildes. Vamos a ver, el nombre del Señor es, ya lo dijo usted. Y este nombre venía resonando en todo el Antiguo Testamento, pero más o menos en el año 500 y algo, los masoretas, que eran exégetas de la palabra de Dios, se dieron cuenta de que había problemas porque en el lenguaje hebreo no hay vocales. Entonces, más o menos en ese tiempo, 500 años después de Cristo, es que comienzan a hacer estudios y comienzan a introducir las vocales. Para algunos dicen que es Jehová. Para otros dicen que es Yahvé. Nosotros en esta congregación usamos el tetragrama. Y cuando nos referimos a él, lo hacemos como Padre. Porque esto ha provocado un conflicto dentro de, porque otros dicen que tiene otro nombre. Entonces digo yo, bueno, si mi papá me ha dicho que le llame papá, ¿cómo le llamo? ¿Cómo dice Jesús que le digamos? Papá. ¿Cómo dice el Espíritu Santo que le digamos? Abba Padre. ¿Cuál es la oración perfecta? El Padre Nuestro. ¿Y cómo comienza? Entonces hay un lenguaje que tenemos que trasladar, o la forma como debemos de orar. Pero este tetragrama tiene un significado tremendo y necesitamos entender el tetragrama. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Se lo voy a decir con pocas palabras. ¿A usted le gustaría que su hijo le dijera su nombre o conociera su nombre? ¿Por qué? Es importante que nuestros hijos conozcan nuestro nombre. Si usted ve la palabra de Dios, el interés que Él tiene de que toda la creación conozca su nombre. ¿Y eso por qué? Porque en su nombre, ¿qué hay? Naturaleza. Pero en su nombre hay libertad. Entonces, el mismo nombre de Dios trae virtud, trae sanidad, trae liberación. Desde el Génesis, si el hombre hubiera comido el libro, Cristo le hubiera revelado el nombre del Padre y lo hubiera revelado todo. Pero como el hombre, en vez de hacerlo en la forma correcta, el hombre comenzó a hacerlo en la forma incorrecta y se ha llenado de un conocimiento que no le sirve, que no es para vida eterna. Pero el interés es que su nombre sea conocido. Usted puede ver un montón de lados en la palabra de Dios y va a ver cómo Jesús habla de quién. ¿A quién exhibe Jesús? Al Padre. ¿Cuántas veces señala Él al Padre? Todo el tiempo. Y no voy a hacer nada sino lo que dice el Padre. Entonces hay en Jesús un anhelo de que regresemos la mirada y veamos a aquel por el cual Jesús está haciendo un plan maravilloso. Este nombre significa, en hebreo está la palabra Yod, Hei, Va y Hei. Son las 4 letras del nombre. Gracias. Y el nombre de Dios,
o la eternidad se representa. Hablar del nombre de Dios y hablar de eternidad, estamos hablando de lo mismo. La eternidad se representa con varias figuras. Yo solo voy a usar 2 o 3, hay un montón de figuras. Y las figuras que más vamos a usar nosotros primero es el círculo. Ya han visto que hemos tenido muchas clases y utilizamos el círculo representa eternidad. ¿Dónde comienza y dónde termina? Obviamente hubo un punto de inicio, pero media vez se cierra el círculo, ¿cómo sabe uno después dónde comenzó? Entonces es una forma de representar la eternidad. Otra forma, como nosotros aquí la representamos para docencia, es una flecha que tiene al final flechitas que dicen continúa. Esta es la línea que normalmente nosotros ponemos arriba, ¿cierto? Y abajo ponemos una, que es la mano de Dios. Todo lo que hay, toda la creación está en la mano de Dios. Y otra forma es un círculo con un cuadrado en su interior. Aquí está el círculo y el cuadrado. El cuadrado cabe perfectamente dentro del círculo. ¿Y por qué un cuadrado? ¿Por qué no un triángulo? Bueno, cuando nos referimos a puntos cardinales, ¿cuántos puntos cardinales hay? 4. A ver, ¿cuáles son? Bueno, lo dijeron desordenados. Entonces, norte, sur, este y oeste. Ok, ahí ya encontraron las líneas. Entonces, norte, sur, este y oeste. Póngase a pensar. Norte, sur, este y oeste. ¿Qué le señala? Una cruz. Si usted se va al tabernáculo, ¿usted se recuerda del tabernáculo? Dice que en el norte había 3 tribus, en el sur habían 3 tribus, en el este habían 3 tribus y en el oeste habían 3 tribus. ¿Se recuerdan ustedes o no? Eso lo platicamos. Y dijimos que en cada parte o punto cardinal había la representación de un animal. Ya se les olvidó. No, a ver, ¿cuáles son los 4 animales? León, el águila, el buey y el hombre. Ahora dígame, ¿dónde estaba cada uno de ellos? A ver, dona imaginaria. ¿Quién? León en el este. Águila en el norte. Oh, no. Ahí está el buey. Este, león, y el oeste es el buey. Arriba está el águila y abajo está él. Ni modo, si ya le pelé la papa. Ok, ¿por qué es esto? ¿Y usted cree que la Biblia no está así? Cuando nos metemos a estudiar ciertos elementos bíblicos, encontramos que el tetragrama de Dios se refleja en un montón de lados. Y el Hijo tiene interés en que conozcamos ¿a quién? Al Padre. La misma figura que en el Edén, ahí estaba el árbol de la vida, y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es que uno no es igual al otro, perdóneme, la palabra está escrita que lo que no se entiende en el Génesis, más adelante Dios lo desarrolla en otra forma. Así es que ya tenemos la representación. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, se da a conocer el nombre del Señor. Y todo el Antiguo Testamento vamos a ver en el nombre del Señor. ¿Cierto? Si usted se recuerda, ¿cómo se levantaron las aguas del Mar Rojo? Porque se levantó una vara, y esa vara, ¿quién tenía? El nombre del Señor. Y vamos a encontrar un montón de figuras. Ahora, cuando vemos esto en el Génesis, ¿qué nos quiere decir que Dios le dio a Jesús el nombre por encima de todo nombre, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra? Le dio su nombre. Eso quiere decir que en el nombre de Jesús está el poder. Ahora, no es un poder para agarrar poder, es un poder de humildad. Y no se trata de que teniendo ese poder yo voy a hacer y yo voy a realizar. Estoy sujeto a ese nombre. ¿Me estoy explicando? ¿Quién está sujeto al Padre? Cristo. Hay 2 rodillas que no se van a doblar.
las del Padre y las del Espíritu Santo. Y de ahí todas las rodillas, según Filipenses, todas las rodillas se van a doblar ante el nombre precioso de Jesucristo. Y es el mismo Padre el que va a poner a todos de rodilla ante Jesús. Oiga lo que estoy diciendo. Aclarando un poco las letras de su nombre. Vamos a entrar a las letras. La primera esquina, estoy hablando del este, por favor. Esto lo vamos a hacer ahorita en una serie de cuadros. Es la letra Yod. Es la primera letra de su nombre y representa la sabiduría de su nombre, la sabiduría de su amor. Entender el nombre del Señor ya es sabiduría. Ahora, ¿de dónde viene la sabiduría? El día de ayer platicamos de que había un niño que estaba creciendo. ¿Quién era? Lucas. ¿Se recuerdan? ¿Y cómo es la cosa? Crecía en conocimiento, crecía en sabiduría y estaba lleno de la gracia de Dios. Eso quiere decir que Jesús estaba llenando de todo. Ahora, la primera letra, Yod, habla de la sabiduría de su nombre, la sabiduría de su amor. Son elementos que vamos a ir incrementando y que nos va a dar una plenitud. Estoy hablando del río, ¿se recuerdan? Y que el río tenía 4 ramales y que el nombre del Señor tiene 4 letras. Ok, entonces la sabiduría está en uno de los puntos cardinales y es el este. Y el este representa al león. Y si vemos el camino, dice que el Edén estaba ¿en dónde? En el oriente. ¿Sí o no? Oriente. ¿Y por dónde sacaron a Adán y a Eva? Por el oriente. Quiere decir que si por ahí lo sacaron, ¿por dónde debe de regresar? Por el oriente. Y si es por el oriente, ¿por medio de quién regresamos a donde tenemos que regresar? Por medio de Cristo. ¡Clac! Pueblo de Dios. ¿Me expliqué? Todos los elementos están compaginados. Ahora pasemos a la segunda letra, que es la Hei. Y la palabra Hei es entendimiento. Entiendo la sabiduría de Dios. Entiendo el amor de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? Pues el amor de Dios, según el hebreo, es dar y atraer. Y para ti, ¿qué es el amor de Dios? ¿Cómo lo explicarías? Pueblo de Dios. Me amó. ¿Y qué lo está trayendo hacia Él? Su amor. ¿No es su amor lo que mueve el universo? ¿No es su amor lo que mueve toda la existencia de todo? Ayer usamos una figura muy tierna y dijimos cuando una mamá está embarazada y de repente la mamá tiene un proceso interno de una severa enfermedad y el médico tiene que llegar a la decisión, mire, su hijo o usted. La mamá toma una decisión y dice mi hijo. Ahora, el amor prevalece por encima de cualquier situación. Y Dios vio que el hombre había caído y dijo, bueno, tengo que escoger entre ellos y qué. Y mi hijo. ¿Y qué dijo el Señor? Lo doy. Solo bajo una expresión, bajo esta idea, uno puede tener empatía con el corazón de Dios. Por eso que el corazón de Dios dicen que, bueno, es al revés, ¿verdad? Que el corazón de la mujer, la tendencia es al corazón paterno, y es cierto, porque quedó en nosotros remembranzas de la sensibilidad de Dios. No se consumió todo con el pecado, quedó ciertos detalles de Él en nosotros, de los cuales se manifiestan, pero esos detalles no nos dan la respuesta, porque Él envió a su Hijo para que por medio de su Hijo encontráramos la luz, encontráramos el camino y el retorno por medio del oriente. Y el oriente tiene el este y representa el león, la tribu de Judá. ¿Quién desciende de la tribu de Judá? ¿Ve usted pues? Así como es por ahí vamos a entrar todo. Y la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, sí. Y tiene oriente, sí. Entonces dirá, a la voz, es que todo está así, todo está así. Ahora, lo importante es agarrar de aquí y sí, cabal. Porque hay cosas que por más que querramos, no cuadra, ¿va? Entonces la segunda esquina es la letra Hei o entendimiento.
Así como hay sabiduría, tiene que haber entendimiento acerca de la sabiduría. Así como hay sabiduría del amor de Dios, hay un entendimiento del amor de Dios. Antes sentimos el amor de Dios, ahora estamos entendiendo la sabiduría de Dios, ¿o no? Y junto con la sabiduría es entender el por qué lo hizo, ¿o no? ¿No le da alegría saber esto? Mario, micrófono. La palabra dice que Dios es amor. Así es. Su esencia Así es amor. Sí. Y Cristo nos ha sido hecho sabiduría. Amén. O sea que Primera amor de y Corintios sabiduría, 1:30. Así es. ¿verdad? Sabiduría, entendimiento. Léetelo, Primera de Corintios 1:30. Lo que tú estás diciendo está ahí. Por favor, busquémoslo. Dejé la palabra. No, aquí está. Primera de Corintios 1:30. 1:30, Primera Sí. de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Pero tu pregunta ¿era pregunta o era aclaración? No era pregunta, sino que es que cuando hablabas se me venían a mí citas y entonces recordaba que Dios, dice Primera de Juan, Dios es amor. Y cuando hablabas de la sabiduría, Cristo es la sabiduría. O sea que todo es Él. Todo es Él. Estamos hablando del nombre de Dios, ¿verdad? Amén. De las letras. Sí. El nombre revela quién es Dios. Él es ¿Quién sabiduría, es Dios? Él es amor y lo que venga después, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿Dios nos quiere dejar solo con el tetragrama o nos está abriendo un campo en relación a su nombre? Nos está abriendo. Entonces, la segunda esquina representa el norte. Entonces, está el este, nos vamos para arriba. Estamos hablando del norte. Y al hablar del norte, pues ahí está, ¿qué animal? La representación de un águila. Y la palabra águila es que primero la paloma asciende, tiene un visual y tiene un campo, pero el águila asciende mucho más. Por eso al evangelista Juan se le considera el águila de la teología, porque voló. ¿Qué debemos de ser nosotros, palomas o águilas? Deberíamos ser águilas. Las dos, palomas y águila. Las dos debemos de ser. Y de hecho hay dos tipos de oración. Una oración que se conoce como la oración de la paloma, que es de intercesión, y otro tipo de oración que es la oración del águila. Y la oración del águila ya implica una batalla a nivel de los cielos, contra la maldad, contra espíritus de maldad. Dios nos quiere capacitar en ambos, en el águila y en la paloma. En ambos, ok. Entonces ya tenemos el norte. Pasamos a la tercera letra, que es la letra Va. Y la tercera letra habla del conocimiento. Ahora, ustedes me dirán, ¿y estas tus tres palabras de dónde las sacaste? Del tabernáculo. Usted sabe que está el atrio, ¿verdad? En el atrio hay dos muebles, que es el altar de bronce y el lavacro. Pero en el lugar santo hay tres muebles. Está el altar de oro, que es del incienso, y del lado derecho está el candelabro, y allí está la palabra. ¿Y la palabra qué nos da? Sabiduría, entendimiento, conocimiento. La palabra es la que nos va a introducir a nuevas esferas en relación a las cosas de Dios. La tercera esquina es el conocimiento o el amor, o el conocimiento de su amor, y su insignia es el buey, que representa el oeste. Ahora, ¿y por qué estamos hablando esto? Permítame, todo lo que Dios pone en el Génesis lo repite en diferentes momentos. Y el Señor le dijo a Moisés, ven aquí arriba y hazme todos los muebles. Bajó Moisés y se lo enseñó ¿a quién? Betzaleel, ¿se recuerdan? Y a Oliat. Y estos vinieron y hicieron todos los muebles. ¿Y cómo lo hicieron? Con la figura de allá arriba. ¿Y cómo es la figura del tabernáculo? ¿Cuántas esquinas tiene? 4.
¿Está el nombre del Señor ahí? Total. Y así como esta, hay otras figuras. ¿Y cómo es la Nueva Jerusalén? Ustedes ya estudiaron Apocalipsis 21 y 22, y dice que la Nueva Jerusalén bajó como una pelota de béisbol. Ah, no. Entonces, ¿cómo bajó? Como un cubo cuadrado, o sea, de alguna manera, 4 esquinas. Y vemos otra vez que en ese Nueva Jerusalén dice que hay un trono, ahí ya no hay sol ni hay luna. Entonces, ¿qué hay? La luz está arriba. ¿Y quién es la luz? Dios y el Cordero. Vean cómo toda la figura, Dios y el Cordero. ¿Y cómo estaba Dios y el Cordero? En el Génesis, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Se repite la enseñanza para que el arquitecto lo entienda, para que el ingeniero lo entienda, para que el médico lo entienda, para que lo entienda el agricultor. Toda la palabra de Dios está desarrollada para que todos la entendamos, por supuesto, después de conocer a Cristo y guiado por el Espíritu Santo. De otra manera, no se puede, porque la palabra de Dios está cerrada. Está cerrada para los que no creen, pero está abierta para los que creemos. Amén. Entonces ya tenemos la insignia, es el buey. Cada animal tiene un tipo de naturaleza. Por ejemplo, el león, ¿qué es? Leoso. Y se le llama león de Judá. ¿Saben ustedes la figura? ¿Qué quiere decir de león? Si tú le das chance a Jesús para que Jesús intervenga en tu vida, Él es un león para sacar la oscuridad de vos. ¿Cómo así? Así es. Es el gran devorador de la iniquidad. Y luego de que ha devorado, te quiere subir como paloma o como águila hasta allá arriba. ¿Para qué? Para que conozcas a quién. ¿Quién es el Padre? ¿El buey? ¿A la voz? ¿Le está diciendo al Padre buey? No. Le estoy diciendo que la naturaleza del buey representa la mansedumbre, la humildad, la sencillez. Porque Dios, siendo Dios, se humilló. Entonces encuentro que cada animal tiene una naturaleza que me habla del Creador. ¿Tiene sentido? Y por último, ahí vamos a entrar. La última palabra es la palabra Hei. Realmente el nombre del Señor tiene 2 letras que son, o se repite la misma letra. En la segunda y en la cuarta esquina otra vez la palabra Hei. Y dice, la cuarta esquina es la segunda Hei, o esquina de el propósito de Dios. Propósito de Dios, o elección. ¿Cuál fue la elección de Dios? ¿Quedarse Él enteramente en sí mismo o Él se abrió por medio de Jesucristo? Si Él se abrió, ¿qué es lo que está diciendo? Amo para crear, para que la creación, por ese mismo amor, ¿qué pasa? Se ha atraído por Él mismo. No es porque haya una orden, es porque la belleza de la santidad de Dios atrae todo. Sería horrible pensar que Dios es una orden dictatorial que los ángeles tienen que alabarlo. Entonces ya comienzo yo a cuestionarme, ¿por qué? Pero si los ángeles tuvieron libertad y los que vieron y entendieron la belleza de Dios están a su servicio y cumpliendo todo, y los que no quisieron pues se retiraron. Y eso me da a mí un gozo porque eso mismo ha hecho sobre nosotros. El que ama deja libre y espera que su amor atraiga. Esto es lo que ha hecho el Señor Jesús. Esto es un riesgo, pero ¿cuál es el riesgo del amor? Sino dejar al ser amado libre para que tome su propia decisión. Ahora, esto es un riesgo, por supuesto, es un riesgo, pero ¿quién vino a decir que el Padre ama y que Él ama y que no quiere que nadie se pierda? ¿No lo muestra Él con su presencia viva, derramando su gloria en esa cruz? Porque en ese momento los seres espirituales fueron exhibidos, pero los seres angelicales glorificaban a Dios. Tremendo, ¿eh? Hay escenas que nosotros no vemos, pero a nivel espiritual ahí está el escenario de Dios. Es cierto que Jesús murió, pero sus motivos son mayores que su propia muerte. Uno se queda, ¿qué pasó aquí, verdad?
Ok, este es el cuadrado. Voy a hacer varias representaciones para que su mente comience a trabajar con lo que es el río del Edén con sus 4 ramales. Este celeste representa la Yod. Pasamos a la primera Hei, a la Vav y a la última Hei, la cual se comunica con la Yod. De esta manera, entonces tenemos que la primera Yod representa la sabiduría de su amor. La sabiduría de Dios. Y el amor es dar y atraer. ¿Está representada por quién? El león. Cuando hablamos de la Hei, estábamos hablando de entendimiento, del águila y del norte. Cuando hablábamos de la tercera letra, que es Va, estamos hablando del conocimiento, estamos hablando del buey, estamos hablando del oeste. Y cuando estamos hablando de la última letra, Hei, estamos hablando de el propósito de la decisión de Dios. Y el propósito viene de allá, ¿cierto? Y por medio de Jesús es que todo esto se realiza. Ahora, estas 4 palabras se van a conjugar con un montón de elementos y la palabra de Dios se nos va a abrir ante nuestros ojos. La última entonces es elección, representa al hombre y es el sur. Hagamos otro esquema y en este esquema vamos a agregar algunos elementos. Es importante que todo esto, yo sé que es difícil que ustedes puedan seguir y escribir todo, pero como está en la página web, usted lo puede ver despacito y ahí se va a enriquecer. Entonces tenemos la primera letra del nombre de Dios que es Yod, representa sabiduría, pero ahora le agregué otro elemento. ¿Qué le agregué? ¿Es el omnipresente? Sí. Una de sus letras está hablando de esto. La primera Hei representa el entendimiento, pero una de las condiciones propias de Dios es su omnipotencia, omnipotente, Él es. Vemos cómo las 4 letras hablan de quién, de Él. Cuando se habla de un río, ¿qué me diría usted de un río? A ver, hábleme de cuando nace un río, hábleme de ese río. Tiene que salir de algún lado, brota. Por borbotones. O puede salir como el petróleo y se va hasta allá arriba. Pero no importa, sale el agua. ¿Qué otras características vería usted de esta agua? Claridad, frescura, vida. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando del río. Cuando yo hablo de una rosa y digo, esta es una rosa, resulta que la rosa tiene pétalos. Si agarro un pétalo, estoy hablando ¿de quién? De la rosa. Estoy hablando del nombre del Señor, de las 4 letras, pero estoy hablando del nombre propio de Dios. ¿Me expliqué? Y aquí estamos en la Va, que significa conocimiento, y estoy hablando de la omnisciencia de Dios. Solo con estos 3 elementos puedo entender el propósito de su voluntad. ¿Él es omnipresente? Sí. ¿Él es omnipotente? Sí. ¿Él es omnisciente? Sí. ¿Hubo una elección o un propósito desde el principio? Sí. Nada escapa a esto. Entendámoslo. Él es soberano por encima de todo. Soberano por encima de todo. Ahora bien, hablamos de que en el este, ¿qué hay? Un león. Cuando entremos a la figura del tabernáculo y nos vamos al Apocalipsis, vamos a encontrar a estas figuras alrededor del tabernáculo y alrededor del trono de Dios. Las encontramos, pero hay otro elemento. Dice que en el Génesis era un río el que fluyó y eran 4 ramales. Y en el Nuevo Testamento, ¿dónde podríamos encontrar 4 ramales? Los 4 evangelios. Ahora vamos a ver, el norte el águila, el oeste el buey, el sur el hombre. Si me voy a la palabra de Dios, resulta que vino uno. ¿Quién fue el que vino? Cristo.
el Cordero de Dios. Y dice que Mateo fue el primero, y aparecen los demás. Y Mateo, ¿de quién está hablando? ¿Cómo lo enfocó? Recuérdese que los evangelistas eran judíos. Y cuando ellos escribieron, lo escribieron, diría yo, que haciendo ver a su pueblo, miren, presten atención, porque el que vino es aquel que nos dio su nombre en el Génesis. Entonces Mateo habla del rey humilde. Rey humilde. Marcos nos habla del siervo sufriente. Vino a servir. Lucas habla de el Hijo del Hombre. Ahora, ¿era él hijo de hombre? Sí. ¿Se recuerdan que el día de ayer usamos una figura del pariente redentor? Cada uno de los evangelios tiene un enfoque que permite ver que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el enviado, es el pariente redentor, es el que se anonadó. Como este río de Jesús se abre en 4 ramales, que son los 4 evangelios. Y luego está el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan, ¿de quién habla? Del Cordero. Estamos. Y vamos a encontrar así elementos que nos van a servir para una convicción interior. Para cuando prediquemos, cuando vamos a retiro, cuando vamos a un hospital a orar por alguien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A quién debemos de presentar? ¿Quién es el vehículo o el vínculo que vamos a utilizar? Porque nuestro propósito es llevar un grito de liberación. Por supuesto, no hay que gritarle. Sencillamente es trasladarle al Cordero de Dios. Que la otra persona lo pueda ver. Que la otra persona acepte al Cordero de Dios en su vida. Y que lo que antes era un desierto, al entrar Cristo se vuelvan los ramales del río de agua viva. Y aparezca en su vida. Por ejemplo, analicemos. Si en el Edén Cristo está representado por un árbol, ¿qué da el árbol? Frutos. Y si le decimos sí a Jesús, ¿quién entra dentro de mí? Cristo. ¿Y Cristo quién es? El árbol de la vida. Media vez Cristo ha entrado en mí, es que puedo decir que se puede dar fruto, pero no soy yo, es Él en mí. Son los frutos del Espíritu Santo obrando en mi vida. Qué interesante es poder entender esto, porque ya no se trata de un esfuerzo humano hepático, sino que es el permitir que la gracia de Dios y lo consumado en la cruz de Cristo se haga en nuestras vidas. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? ¿Paramos aquí? Paramos. Ok. Oremos entonces. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Y gracias por ayudarnos a entender que el propósito es dar a conocer tu nombre. Y hoy tu nombre en forma completa la estamos dando a conocer, pedacito por pedacitos. Y a través de esta estructura, Señor, yo sé que tú nos vas a revelar no solo tu nombre, sino cada una de las letras, el significado, el poder, la dimensión de todo lo que es lo eterno. Porque nosotros vivimos en un lugar finito, pero tú vives en la eternidad donde todo es infinito. Y donde todo tú lo miras en una porción que todavía no es comprensible por nosotros, pero ahí está tu paciencia, y ahí está el trabajo de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Clamamos a ti, Padre, en el nombre precioso de Jesús, que nuestra mente se abra a tu palabra, que el fluir del río que tú ofreces por creer en Jesús, que son manantiales de agua viva, fuentes de agua viva, se haga en nosotros. Por tu amor y en el nombre de Jesús, por amor a tu nombre, te lo pedimos. Despiértanos, levántanos, danos la gracia de la permanencia intermedia y permanencia final. Haznos fuerte en el nombre precioso de Jesús, no por nosotros, sino por la obra consumada en Él, y porque esto es un plan de amor que viene desde antes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre.
Gracias, Jesús. Bendecimos sus vidas y clamamos que el día de hoy usted sea ese agente operador, ese agente que lleva el mensaje, ese agente que lleva el nombre del Señor para que otros lo reconozcan, lo conozcan, doblen sus rodillas y sean salvos para la gloria de nuestro amado Señor.